Bienvenido, bienvenida, mi nombre es Javier y esto es @tech. En este video continuaremos nuestra serie dedicada a UML y si no has visto mi video de UML Introducción, te dejo el enlace en la descripción. En este video hablaremos sobre el diagrama de clases parte 2. Comencemos. El objetivo es continuar con la revisión de las reglas para crear diagramas de clases a partir de los fundamentos que revisamos en la parte 1. Si no has visto mi video UML Diagrama de Clases parte 1, te dejo el enlace en la descripción. Aunque tenemos un temario largo, son temas muy cortos y fáciles de comprender, pero todos deben ser revisados por la importancia en los diagramas de clases y en los demás diagramas UML. Y al final haremos un breve resumen. Una asociación reflexiva no es más que una asociación a la misma clase. Y este tipo de asociación se da cuando la clase tiene objetos que pueden jugar diversos papeles. Por ejemplo, en un automóvil con capacidad para 5 ocupantes, uno es el conductor, es un papel, que puede llevar a 0, 1, 2, 3 o 4 pasajeros, otro papel. Para explicar qué es una asociación calificada, nos apoyaremos en la asociación de la clase empleado y la clase pedido, bajo el siguiente escenario. Imagine que usted es un empleado que trabaja en servicio al cliente y la empresa donde labora hace ventas por Internet. Cuando se hace una venta por Internet, se asigna un número de pedido. Continuando con nuestro ejemplo, un cliente habla para solicitar información sobre su pedido. Usted de inmediato le pregunta su número de pedido para revisar su situación. Aquí hay varios puntos a destacar. Claramente usted tiene como empleado acceso a todos los pedidos, multiplicidad de uno a muchos. Pero en este instante a usted solo le interesa uno en especial, multiplicidad de uno a uno. Este es el objetivo de la asociación calificada, reducir la multiplicidad de uno a muchos a una multiplicidad de uno a uno por medio de un calificador. En nuestro caso, el número de pedido es el calificador y se representa por un pequeño rectángulo adjunto a la clase que realiza la búsqueda. Una clase abstracta es una clase que nunca será instanciada en nuestra sistematización, pero es importante porque hereda sus atributos y operaciones a clases que sí serán instanciadas. Por ejemplo, supongamos que estamos sistematizando una fábrica de teléfonos móviles donde producen tres tipos: el básico, el que incluye radio y el smart. Cada uno de estos hereda los atributos y las operaciones de la clase teléfono móvil, que son los atributos y operaciones mínimas que debe incluir cualquier tipo de teléfono que se produzca. Y además se agregan los atributos y las operaciones de cada tipo de teléfono. La dependencia se da cuando una clase utiliza a otra. El uso más común es mostrarlo en la firma de la operación de una clase cuando se envía como parámetro. En nuestro ejemplo de la impresora, cuando se ejecuta la operación de imprimir, se debe indicar el documento a imprimir, que es la clase de la que depende la operación para que se ejecute correctamente. Esta dependencia se representa con una línea discontinua con un triángulo sin relleno que apunta a la clase de la que se depende. Las interfaces son usadas para indicar qué operaciones debe obligatoriamente implementar una clase. Una realización es una asociación entre una clase y una interfaz. Una interfaz se representa como una clase sin atributos, el estereotipo interfaz que aparece por encima del nombre de la interfaz. Más adelante explicaremos con más detalle qué es un estereotipo y cómo ayudan los diagramas UML a ser más flexibles. La realización se presenta en UML mediante una línea discontinua con una punta de flecha en forma de triángulo sin rellenar que conecta la clase con la interfaz. Una clase puede realizar más de una interfaz y una interfaz puede ser realizada por más de una clase. Otra forma de representar una interfaz es por medio de un pequeño círculo unido a la clase mediante una línea continua. Agregación. Otro tipo de asociación entre clases es la agregación, que en forma sencilla es una clase que consta de otras clases llamadas componentes. La agregación se representa por medio de un rombo sin relleno que une a la clase que funge como un todo con las clases que la componen. Por ejemplo, cuando nosotros pensamos en un auto, esa simple palabra nos trae a la mente una imagen de elementos como chasis, carrocería, llantas, tablero, asientos,
transmisión automática o transmisión manual, restricción O, motor, etc. Incluso algunos de estos elementos pueden ser otra imagen genérica que se compone de otros elementos, como el tablero que se compone de volante, velocímetro, aire acondicionado, radio, etc. Entonces, un auto es una agregación de varios elementos. Un auto es una agregación de varias clases. Ahora bien, un componente en una agregación puede ser parte de más de un todo. ¿A qué se refiere esto? Imagina una pantalla de televisión y todos sus componentes. Hago lo mismo con un Blu-ray y un teatro en casa. Seguramente entre los componentes de cada uno imaginó el control remoto. Si usted compra un control remoto universal, usted puede operar su pantalla de televisión, su Blu-ray y su teatro en casa con ese mismo control. El control le sirve para operar tres distintos aparatos, tres distintos todos. En una composición, los componentes solo existen como parte del objeto completo. Esto será más claro con un ejemplo. Imagine que usted es dueño de un edificio con 4 departamentos. Por lo tanto, usted no podría contar con un solo departamento si no contara con el edificio. Y si usted derrumba el edificio, no contará con ningún departamento. Como puede ver, la composición se representa por medio de un rombo con relleno que une a la clase que funge como un todo con las clases que lo componen. Un diagrama de contexto es como un mapa detallado de alguna sección de un mapa de mayores dimensiones. Retomando nuestro ejemplo del auto, el motor es un elemento que forma parte de lo que entendemos por un auto y que para el nivel de entendimiento de los elementos que forman parte del auto es suficiente con saber que un auto tiene un motor. Pero si nosotros necesitamos conocer cómo opera o cómo se compone el motor del auto, entonces necesitaremos más información. Esa misma lógica es la que se consigue con el diagrama de contexto y se representa con el mismo rectángulo de clase con los elementos que proporcionan ese detalle. Entonces, no necesito conocer el diagrama de contexto para entender mi mapa de mayores dimensiones, en nuestro caso, el auto, pero sí necesito conocer el diagrama de contexto para entender el elemento que diagrama, en nuestro caso, el motor a detalle. Un diagrama de contexto enfoca la atención en una clase específica dentro de un sistema. Así como una clase es un molde para hacer todos los objetos que quiera a partir de esa clase, una clase parametrizada es un molde para hacer todas las clases que quiera a partir de esa clase parametrizada. Ahora daremos una definición más formal para poder explicar los elementos que forman parte de una clase parametrizada. Una clase parametrizada es una plantilla que describe una clase con uno o varios parámetros formales, no enlazados. Define una familia de clases, cada una de las cuales se especifica enlazando los parámetros formales a valores reales. Los parámetros formales se enumeran en un rectángulo de línea discontinua situado en la esquina superior derecha de la clase parametrizada y los parámetros formales tienen la sintaxis nombre-tipo, donde nombre es un identificador y tipo es una cadena. A partir de esta definición, lo primero que tenemos que destacar es cómo se representa una clase parametrizada. Y es por medio del mismo rectángulo de una clase, pero con la particularidad que en la esquina superior derecha tiene un rectángulo de línea discontinua con una T. Y obviamente, como toda clase, cuenta con un nombre, atributos y operaciones. Pero lo interesante de una clase parametrizada está en ese rectángulo de línea discontinua. La T al final lo podemos tomar como el parámetro donde voy a indicar el nombre de la clase que voy a crear a partir de la clase parametrizada. Pero al lado de esta T indico el parámetro o los parámetros formales separados por comas, indicando su nombre y su tipo de cada uno con la sintaxis nombre-tipo. Estos parámetros formales son los que hacen diferente a cada clase que se crea a partir de la clase parametrizada. Y estos parámetros son los que dan origen a una familia de clases. Esto será más sencillo de entender con un ejemplo. Supongamos que tenemos una librería y nuestra clase parametrizada se llama libro, que tiene los atributos título, subtítulo, autor, editorial, ISBN y número hojas. Si yo creo una clase para libros de ficción usando mi clase parametrizada, debo indicar el nombre de la nueva clase, parámetro T,
y el género, que en este caso es mi único parámetro formal y de tipo string. Ahora, si nosotros indicamos libro ficción y ficción vinculados a la nueva clase libro ficción con la clase parametrizada libro, la forma en que se representa es uniendo las clases por medio de una línea discontinua con punta de flecha apuntando a la clase parametrizada. Y de la misma forma podemos crear una clase libro novela y libro historia que junto con libro ficción pertenecen a la misma familia. También en nuestra librería vendemos revistas e igualmente podríamos crear una clase parametrizada. Entonces, gracias a nuestras clases parametrizadas, contamos con la familia libro y la familia revista. Esta forma de representar a la clase parametrizada y a su clase vinculada se le conoce como vinculación explícita, porque muestra de manera explícita la clase generada en una relación de dependencia con la clase parametrizada. Otra forma es por medio de la vinculación implícita, donde solo indicamos en la clase vinculada el nombre de la clase parametrizada, paréntesis angular de apertura, el nombre de la clase vinculada y separamos por comas los valores de los parámetros formales. Y por último, el paréntesis angular de cierre. Hemos concluido todo lo referente al diagrama de clases y reafirmamos que la clase, cómo representarla y crear un diagrama de clases es realmente muy simple. E incluso me atrevo a asegurarle que crear un diagrama de clases con los símbolos y las reglas que acabamos de revisar no va a ser su mayor reto. Su mayor reto va a ser crear un diagrama de clases a partir de su habilidad para entrevistar al usuario, su capacidad para analizar toda la información que le proporcionen y a su curiosidad por investigar más del entorno que está sistematizando. Eso es lo que realmente lo va a ayudar a crear un diagrama de clases de calidad, un diagrama de clases suficiente y que pueda ser entendido por las personas que lo deben entender. Recuerda que la clase es la parte angular de la orientación a objetos y a partir del conocimiento de las clases del entorno que estamos sistematizando, se desarrollan los demás diagramas UML. Hemos concluido este video UML Diagrama de Clases parte 2. Agradezco tu tiempo y espero haberte ayudado. Te invito a que te suscribas a mi canal, me regales un like, comentes y compartas este video en tus redes sociales. A ti no te cuesta nada y a mí me ayuda mucho en la plataforma de YouTube. También te espero en nuestro próximo video UML Diagrama de Objetos. ¡Hasta pronto!